y que a disfrutar, a ver si nos sale bien. Gracias. Pues, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos a esta mesa. El tema de esta tarde va a ser la música y la libertad de expresión y voy a comenzar con una pequeña introducción al tema, luego la presentación de los ponentes, que son Juan Carlos Pueo, Silvia Ladrero y Sergio Pons, y a continuación cada uno dispondrá de 10 a 15 minutos para realizar su ponencia, luego habrá otra ronda de otros 5 minutos y finalmente se cederá la palabra al público. Así que sin más dilación, pues empiezo con la introducción. Según el informe Freemuse, que es una organización internacional consultora de la ONU que defiende la libertad de expresión en el arte, España ha pasado de 2 cantantes censurados en 2015 a 1 censurado y 14 condenados a prisión en 2020. Esto nos sitúa como el país líder del mundo en cantantes condenados a cárcel, que son unas cifras preocupantes. En los últimos años ha habido también bastantes polémicas por condenas a diferentes raperos que han levantado diferentes movimientos, como el hashtag rapear no es delito, diferentes manifestaciones, movilizaciones a favor de la libertad de expresión en la música. Y muchos cantantes, representantes de la industria musical e incluso medios internacionales como The New York Times o Amnistía Internacional han criticado también estas condenas. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que está reconocido en la Constitución española y que, según la jurisprudencia internacional, incluye el derecho de chocar, de perturbar y de ofender. Es decir, que no existe el derecho a no ser ofendido. No obstante, otras normas, como los delitos contra el honor y los símbolos del Estado, la ofensa a los sentimientos religiosos, discursos de odio o los delitos de terrorismo, pueden colisionar en ocasiones con esta libertad. Entonces, es un límite difícil de trazar que abre un debate sin fin, empezando directamente por si debería haber dicho límite y si es que sí, dónde debería estar el límite, quién decide dónde está, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde ya no, cómo se aplican estos límites. Como en todo debate, hay posturas y opiniones opuestas. Por una parte, existe la opinión de que nunca se deberían censurar ni discos, ni actuaciones, conciertos, por muchas barbaridades que diga o haga el artista. Mucha gente cree que no debería existir la más mínima limitación a la libertad de expresión, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, siempre que, por supuesto, asuma las consecuencias. Y por otra parte, pues está la opinión contraria, que defiende que no todo vale, que no se pueden disfrazar amenazas, agresiones verbales de libertad, que la libertad de uno termina donde acaba la del resto, donde empieza la del resto, y que la libertad de expresión no da derecho a insultar a nadie. Queda, por tanto, el debate en abierto. Cuando hablamos de libertad de expresión en terreno musical, ¿vale todo o toda libertad tiene que ser limitada? Pues para tratar este tema tenemos con nosotros a 3 ponentes, cada uno con su visión y su enfoque. En primer lugar, Juan Carlos Pueo es profesor de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada en la Universidad de Zaragoza, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Filosofía y Letras, que ha investigado distintos cauces de literatura y publicado diversos artículos y 3 libros. Es director adjunto de una revista de literatura de la Universidad de Zaragoza y de la colección Trópica. Y nos va a presentar su ponencia Música y censura, un baile de máscaras. ¿Hago todas las presentaciones y habláis luego? No, mejor sí. Vale. Pues adelante. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo quiero agradecer a los organizadores de las 9ª Jornadas Crisis su amabilidad al invitarme a esta mesa redonda. Y bueno, pues yo voy con lo que se me ha planteado, bueno, pues voy a tratar de explicar por qué se tiene la necesidad o la ambición de censurar la música. Como vamos justos de tiempo, bueno, pues me limitaré a leer lo que he traído y luego ya si eso pues ya contestaré las preguntas que susciten en el debate. Bien. El primer problema que se plantea al comprobar cómo han reaccionado a lo largo de la historia, al menos en Occidente, las distintas instancias censoras al enfrentarse a la música, es que la forma en que ésta se ha venido pensando ha variado mucho desde el mismo momento en que empezó a ser objeto de reflexión. Entendemos la música hoy a partir del formalismo de regambre positivista de Edward Hanslick, quien negó toda relación entre la música y el sentimiento para encontrar la belleza de la música en la forma en que se relacionan los sonidos, ya sea en términos melódicos, armónicos, rítmicos o tímbricos. Ya en el siglo XX, el análisis formalista plantea la misma negación en términos más precisos al concluir que la música no se constituye como un sistema simétrico complejo.
dado que no existe un código que permita establecer relaciones estables entre significantes y significados, más allá de algunas convenciones que no tienen siempre el mismo valor. Aceptamos en algunas ocasiones un vínculo de carácter icónico entre el sonido de un trueno y el de los timbales, pero ese vínculo no funciona siempre así, pues una obra musical puede también hacer uso de este instrumento sin que ello signifique necesariamente una alusión al trueno. En música, el significado es siempre fruto de una convención impuesta a posteriori. Necesitamos que nos lo señalen para poder vincularlo a un elemento musical de forma satisfactoria, porque por sí solo el elemento musical no dice nada. Quien escucha el motivo inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven, sin conocer el significado que se le ha dado tradicionalmente y que se le atribuye al propio compositor, no encuentra en realidad ninguna pista para saber qué es lo que significa. Por el contrario, necesita oír o leer en alguna parte que ese motivo significa la llamada del destino, para asociarlos como significante y significado. Por lo demás, no se trata de una asociación muy firme, pues ya desde el primer momento hubo quien negó que Beethoven hubiera manifestado que el motivo tenía ese significado y se ha llegado a afirmar que de haberlo hecho habría sido en broma. El mismo problema se da con la música programática, que recibe su nombre precisamente de la necesidad del programa que explique los significados asociados a la composición musical. Ocurre a menudo que el significado vinculado a una obra cambia con el tiempo. El primer movimiento del poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, ya no se asocia a un sencillo amanecer desde que Stanley Kubrick lo empleó en 2001, Una odisea del espacio. Alejado de toda referencia a la obra de Nietzsche, a la aurora del superhombre quizás, el tema adquiere en la película un nuevo significado asociado a los albores de la humanidad, es decir, no del superhombre, sino del hombre. Así pues, si la música en sí misma no significa otra cosa que su propia condición de hecho sonoro, ¿qué sentido puede tener censurarla? En principio, ninguno. Nada más inocuo que una obra musical que se presenta aludiendo únicamente a su género. Una fuga de Bach, una sonata de Mozart, una sinfonía de Brahms, no nos dicen nada ajeno a sí mismas, a su propia condición musical de sonidos dispuestos de una manera que nosotros, como oyentes, consideramos bella. Lo que ocurre es que nuestra recepción de la música no apunta únicamente al concepto estético de belleza, sino también al de emoción. La música es capaz de despertar emociones básicas como la alegría o la tristeza, o complejas como la ansiedad, la exaltación, la nostalgia o el triunfo. Escuchamos las himnopédies de Erik Satie y sin conocer las indicaciones del tempo, ¿no? Las tres himnopédies tienen el tempo lent et douloureux, la primera, lent et triste la segunda, lent et grave la tercera. Nos sentimos invadidos por la tristeza, ¿no? Esto es así. Escuchamos por otro lado el gran vals brillante de Chopin y no podemos reprimir cierto contento vinculado por otra parte al propio ritmo alegre del vals. Pero estas emociones no las consideramos significados, porque no hay en ellas el proceso intelectivo que en un sistema semiótico lleva a vincular un significado con el significante. No interpretamos la música de la misma manera que interpretamos un lenguaje, con una semántica, una sintaxis y una pragmática. Lo extraordinario de la música, el misterio que desde siempre ha estado ahí, es precisamente su desvinculación del logos, el hecho de que despierte la parte irracional del alma, esa que no se deja sujetar fácilmente. De ahí las sospechas que siempre ha despertado, sobre todo cuando aparece vinculada a algún significado que la conduce en un sentido determinado. Pero cuando hablamos de música vocal, la cosa cambia mucho. Aquí sí que se asocia la música con un significado del que no puede desprenderse, y aunque la música no tenga en sí misma posibilidad de significación, el vínculo que establece con el lenguaje es suficiente para que el receptor le asigne el sentido que da al mensaje manifestado por medios lingüísticos. Hasta el punto de que la música ya no puede separarse de ese sentido, incluso cuando ya no cuenta con el apoyo del lenguaje. Si oímos versiones instrumentales de canciones como Imagine de John Lennon o Libre de Nino Bravo, nos resulta imposible escucharlas sin vincularlas a su letra o al significado que damos a esta. Y todavía hay más. De la misma manera que la música se apropia al significado que le da el lenguaje, este se apropia en relación simbiótica de la emoción que suscita la música. El recitado de un texto poético resulta casi siempre más pobre que si ese texto es cantado y acompañado por música, hasta el punto de que una letra vinculada a una música puede resultar ridícula si el recitante se limita a decirla. Piénsese en una posible recitación de la letra de la Marsellesa llevada a cabo sin cantar su melodía. El resultado carecería de la fuerza emotiva que caracteriza el himno nacional francés, incluso para los que no somos franceses. La fuerza que ejerce la música sobre nuestras emociones es tremenda.
Por este motivo, siempre ha estado muy vigilada, aunque no necesariamente reprimida. Por el contrario, la música siempre se ha considerado un medio muy útil de propaganda en todos los sentidos. Forma parte de los rituales religiosos y es objeto de una reglamentación estricta para que no se salga en ningún momento de su función. Forma parte igualmente de los rituales patrióticos, exaltando el espíritu nacional, militar o político. Se incentiva su uso en ceremonias civiles de todo tipo y se impulsa su participación en programas oficiales de festejos. Forma parte de las programaciones de los medios de comunicación de masas, que incluyen contenidos musicales de todo tipo y para todo tipo de públicos. Es esencial en las obras de ficción cinematográficas y televisivas, llegando incluso a estimular su éxito. También se emplea a menudo en la escuela, sobre todo en los primeros cursos, donde se les enseña a los niños canciones con las que entrenar no solo su oído, sino también la capacidad de socializar con otros niños por medio del canto conjunto. Ya Platón consideró la música como un elemento esencial en la educación, aunque conviene recordar que música y poesía formaban en la mentalidad griega un mismo concepto. Homero, Hesíodo, Alceo, Píndaro, etcétera, se escuchaban y se aprendían en forma musical, sobre todo cuando se interpretaban a coro. Pero Platón también dice que no toda la música es válida. Cuando sirve de soporte a las mentiras que propalan los poetas, estos deben ser expulsados de la ciudad. La música podría ser peligrosa si no atiende a la formación ética y cívica de los jóvenes, y por eso las leyes deben vigilar que no se salga de los límites establecidos. Casi desde el primer momento se sintió la necesidad de reprimir ciertas manifestaciones musicales que no se ajustaban a los esquemas establecidos por el poder. De la misma manera que las obras literarias pueden considerarse peligrosas por el contenido que plantean, hasta el punto de que se considere necesario, por parte de diversas instancias, ejercer algún tipo de represión censora, la música no se ve exenta de esta amenaza, pues siempre es posible que el mensaje transmitido verbalmente se haga más atractivo a causa de la fuerza emocional que le imprime la música. Veamos el caso de un género musical específico, la ópera. Tengamos en cuenta la posibilidad de coordinar la música no solo con un código semiótico, el del lenguaje articulado, que ya por sí solo es bastante para darle un significado que ya no se va a poder quitar de encima. En el teatro, la música no va acompañada solo de la palabra, sino también de los gestos, del vestuario, del escenario, de la iluminación, así hasta 13 códigos, según algunos teóricos. La música se convierte en muchas ocasiones en un sistema semiótico importantísimo por las razones que he venido exponiendo. Da igual el género, ópera, opereta, zarzuela, musical, etc. Todos ellos emplean la música sabiendo que gracias a ella se puede intensificar lo que la obra teatral presenta. Recuérdese ya solo que la ficción representada en el escenario tiene una capacidad de excitación impresionante. Si nos dejamos atrapar por ella, entramos en un mundo en el que nos implicamos como si fuera el nuestro propio, hasta el punto de que nos preocupa qué es lo que va a pasar y queremos que a los protagonistas les salgan bien las cosas, todo lo contrario que a sus antagonistas. Con la música, sobre todo con la música cantada, esta implicación del espectador se hace todavía mayor. De ahí que la ópera se haya dedicado desde el primer momento a la exaltación emocional de los sentimientos. No hay que olvidar que el nombre que se dio originalmente al género fue el de melodrama. Al final triunfó ópera, pero curiosamente el término melodrama quedó para el género pasional por excelencia. La ópera ha despertado reticencias casi desde su aparición. Ahora voy a comentar algunos casos. Cuando empezó a representarse en los teatros públicos venecianos, la ópera de Claudio Monteverdi, La coronación de Popea, suscitó un debate sobre la licitud de representar una acción que terminaba con el triunfo de la maldad de los personajes protagonistas, el emperador Nerón y su esposa Popea. Es cierto que los espectadores de la época, al menos los que habían recibido una educación humanista, estaban al tanto de que dicho triunfo de la maldad era muy precario. Popea moriría poco después de haber alcanzado su sueño de convertirse en emperatriz, asesinada por el propio Nerón, que a su vez acabaría haciéndose matar por un esclavo al perder su trono. No obstante, el problema era que, a pesar de conocerse la historia, la música de Monteverdi embellecía la historia, sobre todo al final, cuando Popea y Nerón cantan juntos el dúo Purtimiro, Purtigodo, una bellísima canción de amor que glorificaba a los dos personajes, haciendo olvidar que se trataba de dos adúlteros asesinos. Llevas 10 minutos. Gracias. Fuera de Italia, la ópera fue durante mucho tiempo un espectáculo más cortesano que popular. De ahí que en muchos países no se considerase especialmente peligrosa mientras mantuviera las debidas precauciones. Un caso muy interesante es el de Las bodas de Fígaro, la ópera de Mozart basada en El Día de Locos o Las bodas de Fígaro de Beaumarchais. Esta comedia había sido prohibida por el emperador José II en Austria
ya que presentaba el subversivo caso de un sirviente que se negaba a cumplir la voluntad de su señor cuando éste quería seducir a su prometida en una especie de reviviscencia del derecho de pernada medieval. Sin embargo, el mismo emperador que había prohibido la comedia permitió primero que se publicara y luego que se hiciera una versión operística en italiano, pues lo que quería impedir era que se representase en alemán. El pueblo llano no sabía leer y tampoco entendía las óperas italianas, por lo que consideraba que el peligro era menor. Con todo, algunas partes de la comedia original, como el discurso de Fígaro sobre la libertad de prensa, fueron eliminadas, ¿no? Ahí eso sí que no se podía consentir. Aún así, la vigilancia mantenida por la censura no cesó un solo momento. Los problemas a los que hubieron de enfrentarse los compositores fueron bastante numerosos. El poder de la música se pudo comprobar con el coro Va pensiero sull'ale dorati de Nabucco, de Giuseppe Verdi, convertido en himno oficioso del Risorgimento italiano. El pueblo judío, cautivo en Babilonia, sueña con la libertad, ¿no? Anhelo con el que comulgaban todos los que aspiraban a la reunificación de Italia. La increíble popularidad de Verdi entre un público popular que literalmente adoraba la ópera hizo que los censores anduvieran muy cautelosos. Rigoletto, basada en El rey se divierte de Victor Hugo, tuvo que ser modificada por decisión de las autoridades austríacas, a las que les molestaba que un rey tuviera un comportamiento tan ejemplar como el de Francisco I de Francia, y más aún que un sirviente, un bufón, lo más bajo de la escala social, quisiera matarlo para vengar el rapto de su hija. El rey se cambió así por un duque de Mantua ficticio. Un problema similar se planteó con Un baile de máscaras, unos años más tarde, según el libreto de la ópera Gustavo III de Eugène Scribe, que a su vez estaba basado en un hecho real, el asesinato del rey de Suecia en 1792. La censura napolitana obligó a que el rey fuera sustituido por otro duque, esta vez el de Pomerania. Cuando ya cansado, Verdi rompió su contrato con los empresarios del Teatro San Carlos de Nápoles, intentó representar la ópera en Roma, donde también le obligaron a hacer cambios. La acción transcurriría a partir de entonces en Boston, y el rey pasaría a ser el gobernador Ricardo, conde de Warwick. No cabe duda de que poner en música a un regicidio suponía un grave problema, tanto en la Venecia de los Habsburgo-Lorena, de Rigoletto, como en la Nápoles de los Borbones y la Roma pontificia de Un baile de máscaras. Hoy la ópera no tiene tanta repercusión porque tampoco tiene tanto público como antaño. No obstante, el peligro de una representación teatral con música sigue siendo una amenaza para algunos. Termino recordando únicamente que el musical Billy Elliot fue suspendido en 2018, hace solo 3 años, en Budapest, después de que un diario próximo al gobierno nacionalista de Víctor Orbán lanzara la acusación de que incitaba a los jóvenes a la homosexualidad. No cabe duda, pues, de que la música teatral continúa y continuará provocando escozores en quienes son incapaces de entender qué es eso de la libertad de expresión, lo mismo que cualquier otro tipo de música. Solo es necesario que se permita el lujo de apoyar una idea y hacerla así más atractiva y más fuerte. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación tenemos a Silvia Ladrero, que es periodista, letrista y compositora y miembro de la Asociación Periodistas por la Igualdad. Es licenciada en periodismo, cantante de rock y folclórica, y ha trabajado en diferentes programas de Aragón Televisión como reportera, redactora y experta en criminología, que es otra de sus pasiones. Actualmente trabaja en el programa de Aragón Televisión Atónitos Huéspedes. Su ponencia se titula Niñas buenas, mujeres letristas y la dominación del amor romántico. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Todos y todas. Pero sois más todos. Diremos que es necesario que haya una asociación de igualdad, relacionada con la igualdad, en este seminario de la música. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué? Pues hoy estamos hablando precisamente de la libertad de expresión. La libertad de expresión yo creo que parte de dar voz a todo el mundo, hombres, mujeres, todos. Pero ¿qué pasa? Como hemos visto, por ejemplo, en el fantástico repaso histórico que nos ha hecho Juan Carlos, solamente hemos escuchado nombres de compositores, de emperadores, de reyes o de políticos. Todo gira, todas las historias suelen girar en torno al hombre en la música, pues desde tiempos inmemoriales. Dicho esto, vamos a hacer una reflexión sobre el papel de la mujer en la música, que puede ser bueno, puede ser valorable, simplemente es mi opinión, y para eso quiero dar algunos datos primeros. Y también os quiero decir que yo no soy el mejor ejemplo para nada. Precisamente
Soy cantante, que es un rol típico de la mujer en la música. Soy pianista, que también es un instrumento típico de las mujeres en la música. Y yo siempre he pensado que en el escenario enseñaba, me ponía la ropa que yo quería, que siempre actúo como a mí me apetece. Pero últimamente me estoy dando cuenta de que igual no es así. Entonces quiero reflexionar con todos vosotros para ver si mi comportamiento y el de otras compañeras realmente es porque nosotras queremos o porque venimos de una sociedad que nos ha llevado a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar por algunos datos facilitados por el Ministerio de Educación. ¿Lo voy pasando yo? Sí, sí. Ah, vale. Ok. Vale. Los datos facilitados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre las matriculaciones. No se ve. Ya. Bueno. ¿Se veía antes? Vale, por Dios. José, vuelve al principio otra vez, a ver. Ahora, ya está. ¿Ahora sí? Vale. Si no te importa, voy a pasar de las flechitas mejor. Sí, claro. Porque... Por supuesto. Bueno, ¿podemos darle a que esto se vea completo? No quiero tocar nada por si la Creo que fastidio. cuando le he dado completo, a ver si se sigue viendo, es cuando se deja de ver. Pues voy a gozar un poco. Vale, pues si no, con la ruleta. Sí. Vale, bueno, de las flechitas ya está. El cómputo general de matriculados y matriculadas en el sistema de educación es de un 54% de mujeres del total del alumnado. Esto está perfecto, ¿no? A priori, pues efectivamente, mitad y mitad, incluso un poquito más de mujeres. Hay igualdad, hay paridad. Y sobre todo una cosa muy importante, y es que tenemos acceso a las mismas oportunidades en el sistema de educación. Esto es cierto, esto es así. Tú cuando llegas al conservatorio te hacen un montón de pruebas, pero en ninguna valoran si eres mujer o si eres hombre. Entonces partimos de que las oportunidades son las mismas y esto es algo muy positivo. Pero, ¿qué nos encontramos? Que luego es necesario analizar no solo que hay el mismo número de mujeres y de hombres matriculados, sino en qué especialidades se matriculan. Por ejemplo, vemos que la mayoría de mujeres en las aulas está en instrumentos como el arpa, canto, flauta travesera, viola de gamba, violonchelo. Entonces, ¿esto qué ocurre? Son instrumentos, especialidades que a priori, no sé si lo compartiréis conmigo, luego lo hablamos, pero se asocian siempre a las mujeres. En cambio, veis que la mayoría de hombres en las aulas, bueno, el porcentaje que pone es el de las mujeres. En composición solamente hay aproximadamente un 23%, dirección de orquesta 18%, trompa un 7%, bueno, y el contrabajo jazz, pues no hay ninguna. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay instrumentos o especialidades de chicas y de chicos? Entonces, ¿por qué? Porque hay una falta de referentes. Esto es algo que ya decía Clara Schumann en 1840, que decía, ¿cómo se me va a ocurrir componer si no hay ninguna mujer que componga? Si no vemos gente de nuestro género que haga lo que nosotras queremos o lo que a nosotras nos gustaría, ¿cómo se nos va a ocurrir que podemos hacerlo? Repito, Clara Schumann, 1840, no es una problemática de hoy en día. La Asociación de Mujeres Creadoras de Música en España hizo en 2018 un estudio con 23 agrupaciones y orquestas de la talla, pues, del Instituto de Radio y Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de Sevilla, en la que pudieron analizar todo el temario y solamente 10 de 309 composiciones eran de mujeres. No hay composiciones de mujeres. Bueno, si vemos toda la retahíla, ¿no?, de nombres que hemos nombrado antes, pues no aparece ninguna, pero sí existen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto estamos hablando de la música clásica, pero en obras de la música actual también ocurre.
obviamente. Un primer ejercicio para aproximarnos a esta cuestión podría ser reflexionar sobre el papel de la mujer en la mayoría de los grupos de música, de nuestros grupos de música preferidos, los conciertos a los que asistimos, los artistas que escuchamos. Y por eso os propongo un test. No sé si conoceréis el test Bechdel, que se hace en el cine para saber si una película, una obra audiovisual, pues tiene igualdad de género, ¿no? Entonces yo esto lo he trasladado a la música y si os parece, pues vamos a conocerlo. Analizamos un grupo o un tema, ¿vale? Un grupo, vamos a empezar. Que tenga al menos una mujer identificada como intérprete, es decir, que no sean las coristas o que no estén detrás del telón como instrumentistas de apoyo. Segundo, ese grupo debería cumplir que, vale, ya tenemos alguna mujer instrumentista o cantante, pero que además se hablen sus letras de ellas mismas o de otras mujeres, de sus sentimientos, de cosas que quieren hacer, de sueños, de su visión de la vida, y además que el tema de la letra no se relacione con ningún hombre ni con el amor hacia un hombre. Pues es alucinante, pero es que casi el 80% de los grupos, de los temas analizados, no se supera este test. Es decir, el 80% de lo que escuchamos, pues no hay igualdad. Es increíble, pero es así. Y esto, ¿por qué? O sea, no hay mujeres instrumentistas, claro que las hay. No componen sus propios temas, no escriben sus propias letras. Pues sí, pero también es normal que no lo hagan, porque como hemos dicho antes, no hay referentes. No se nos ha enseñado que esto era posible. Y de hecho, antes de seguir por aquí, me gustaría hablar de... Bueno, voy a pasar al anterior para que no lo leáis. Voy a hablar del trap, del reggaetón, que siempre hablamos de estas letras, ¿no? Pues que son muy machistas, que son vejaciones a la mujer. Bien, no vamos a analizar esto, pero tenemos que pensar el por qué se ha llegado a esto. Esto no ocurría en canciones, en temas anteriores, porque si analizamos la música española del siglo XX, yo recuerdo letras mortales, o sea, atroces, y que eran las que escuchaba mi abuela, que eran las que sonaban en la radio, porque la radio se utilizaba como adoctrinamiento musical. Y os recomiendo muchísimo un libro de Ana María Martín Villegas, Mujer y pareja, su retrato en 1000 coplas populares españolas de la posguerra a la transición, que publicó en 2019 y que refleja una serie de temáticas que yo he resumido en estos 4 puntos, en los que se pone o se refleja a la mujer, ¿no? Por ejemplo, la mujer ideal o la niña buena. La mujer ideal que ha de casarse, tiene que encontrar el amor, ser buena ama de casa e incluso, esto nos lo trasladaban en canciones infantiles que muchos recordaréis, como la de así, barrí, así, así. No, esto lo hemos cantado todos, desde mi abuela hasta yo misma. Virtudes como la honra, la virginidad, la fragilidad y la dulzura son temáticas constantes en la copla española, en la canción española. Un segundo punto es la belleza. Se alaba a la guapa y se ríen de la fea. No sé si recordaréis la copla que decía a la lima y al limón, no te quiere a quien te quiera, ¿no? ¿Esto lo recordáis? No. Bueno, os voy a leer la letra, que dice: la vecinita de enfrente no tiene los ojos grandes, no tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle.
y los niños cantan a la rueda esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Bueno, te vas a quedar soltera, qué trágico, tragicomedia. Eres fea, pues una temática apasionante. Esto es un ejemplo, pero vosotros seguro que recordáis muchísimas más canciones. Tercer punto, mujer sufridora y virgen dolorosa. En muchísimas letras, la mujer tiene que aguantar gritos, desplantes, lloros. Las viudas tienen que quedarse viudas para siempre. Y esto también va muy relacionado al cuarto punto, que es la mujer bruja, que además es el título de una canción muy reciente de Lola Índigo. Mujer bruja, siempre se refleja la mujer casquivana, golfa, fresca, que embruja a los hombres, o mujer de rompe y rasga, una cosa tan típica en la copla española, ¿no? Al final, el salirte de los cánones establecidos en esta sociedad te retratan en la canción española como que tú tienes que estar embrujando al tío en cuestión, porque si no, esto no es normal, tú provienes del diablo. No sé si esperarme para luego seguir y dejarlo aquí, pero con esto yo lo que quiero mostraros es que la música tiene un componente tan importante, como decía Juan Carlos, político, social, que al final tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos y no decimos, incluso por encima de la libertad de expresión. Porque estamos en un momento, esto es una opinión mía, estamos en un momento en el que hay que destacar muchas cualidades de la mujer, por desgracia hay que hacerlo, para que puedan estar al mismo nivel que el hombre. Hablo en cuanto a la música, ¿vale? Y si os parece, luego seguimos con más herencias de este tipo de la música española, pero que no os olvidéis que por mucho que queramos criticar ahora mismo a la canción moderna, todo viene por algo. Y la sociedad importa muchísimo en la libertad de expresión y en la música. Vale. Continuamos con, finalmente, Sergio Pons, que es guitarrista y doctorando en filosofía. Licenciado en filosofía por la Universidad de Zaragoza, tiene un máster en estudios filosóficos por la misma universidad. Actualmente se halla finalizando su tesis doctoral acerca de la función utópica en la obra del filósofo alemán Ernst Bloch. Además de profesor de filosofía, Sergio Pons es guitarrista en una banda aragonesa llamada Vladimir Ross. Nos viene a presentar El límite de lo musicable, expresión, sentido y censura. Bien, muchas gracias. No sé, ¿se escucha bien? Sí. Pues muchas gracias por la presentación. Gracias también a Fernando y a todo el mundo que ha organizado estas jornadas. A mí me gustaría comenzar. Yo creo que las dos intervenciones anteriores pues, han aportado planteamientos muy interesantes. A mí me gustaría comenzar con referencia a una escena que queda retratada en un libro de Julian Barnes que se llama El ruido del tiempo, donde habla de que un compositor duerme vestido, elegantemente trajeado, en su cama, ¿no? Entonces, se trata precisamente de un hombre que está cansado de levantarse en mitad de la noche y ver cómo pues llegan las camionetas, ¿verdad? Y se van llevando pues, a sus conocidos o a sus vecinos y siempre lo sacan en pijama. Y entonces él dormía vestido, ¿verdad? Precisamente para cuando viniesen a por él, pues que lo pillasen elegantemente trajeado, no lo pillasen en pijama. Bien, este protagonista o el protagonista de esta obra es precisamente Sostakovich. Y ese traje, ¿verdad?, es, o así se podría entender, como es la expresión del límite
que señala el frágil paso entre la posibilidad de la música y su supresión política. En esta breve exposición me gustaría abordar esto que he llamado el límite de lo musicable, ¿no? Que no es otra cosa que un intento de aplicar la noción de límite a este ámbito de lo musical, ¿no? En este sentido me gustaría plantear algunas preguntas previas, ¿no? Como ¿qué estamos dispuestos a escuchar, ¿no? En relación precisamente con lo que comentaba la compañera, pero también qué estamos dispuestos a componer y sobre todo si realmente existe un límite de lo musicable, ¿no? Y en caso afirmativo, ¿quién establece dicho límite? ¿Lo establece el artista? En casos, por ejemplo, de autocensura, que también los hay, lo establece la industria musical, los establece el Poder Judicial, como estamos viendo lamentablemente con más asiduidad en estos últimos años, los establece la sociedad, existe una policía musical. En definitiva, me gustaría plantear si acaso cabe hablar de límite precisamente en la creación y en la expresión artística. O parece, y ahí sí que quería conectar un poco con la primera intervención, que he sabido que el límite de lo pensable es distinto del límite de lo decible. Si formalmente podemos establecer un límite del lenguaje a través del sentido, del significado, del significante, como planteaba el compañero, también cabría imaginar que esa noción de límite sería extensible no solo al lenguaje, sino también al lenguaje musical, ¿no? Porque al fin y al cabo también se plantea como un lenguaje. ¿En qué sentido este límite, que es un límite que siempre está en disputa y que obviamente a lo largo de los procesos históricos pues varía, se altera, se interrumpe, reaparece, pero, o al menos es lo que pretendo sostener hoy aquí, es que nunca llega a desaparecer por completo? No me voy a ocupar, porque en parte, y me alegra haber escuchado la primera intervención, de la tarea difícil, ¿no? De investigar precisamente cuál es este límite del lenguaje musical, ¿no? Porque sobre todo a partir de ciertas experimentaciones ya de música contemporánea, ¿no? Que ya no entrarían propiamente dentro de esto que consideramos clásica, ¿no? Sino que entraría ya unas variantes que conectan más con esto que se llama la música popular, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las experimentaciones aleatorias de John Cage, ¿no? Hasta qué punto la problemática de lo expresable a través de precisamente de esta esfera musical contemporánea, ¿no? Podría ser objeto o material de la censura, ¿no? Antes de continuar con el caso Sostakovich, que me gustaría terminar un poco cerrándolo, porque considero que es un caso muy interesante para lo que hoy nos trae aquí, sí que me gustaría centrarme en casos que por su cercanía, vamos a decir, cultural o espacio-temporal, nos remiten, ¿no? a poder hacer un balance de cómo ha funcionado la censura en este país, ¿no? en las últimas décadas, ¿no? Entonces, me gustaría, como digo, hablar de tres casos concretos. Por supuesto, sería extensible a multitud en todos los ámbitos, además, y por supuesto en todos los continentes, ¿verdad?, donde hay casos de censura en el ámbito de la música, pero insisto, como son tres casos que más o menos me han tocado de cerca por diferentes razones, pues me gustaría aquí tratarlos, ¿no? El primer caso es el que yo llamo el caso Cuervo Ingenuo, que probablemente conocerán, ¿no? Y que tiene que ver con esa canción homónima del cantautor Javier Crae, que supuso quizá el primer hito, la primera gran censura televisiva en el año 1986.
¿no?, en Televisión Española, cuando estaban emitiendo un concierto de Sabina, ¿no?, donde participaban pues estos 3 autores de La Mandrágora, ¿no?, que era, ya saben, ese bar que hay ahí o que había en la Latina, ¿verdad?, y que les dio cierta fama, y que en el momento en el que sale Javier Crae a cantar Cuervo Ingenuo, ya le habían avisado previamente que no la podía cantar a Sabina, ¿no?, que era el organizador del concierto, y en ese momento cortan la emisión, ¿no?, una emisión en directo. De repente, justo cuando sale Crae, claro, era una canción que iba precisamente contra la posición o la postura de Felipe González, ¿no?, que había dicho eso de entrada no, y que luego, ¿verdad?, como bien saben, pues fue de entrada sí, ¿no?, de entrada y desde el comienzo, ¿no? Y entonces este caso creo que es interesante porque pone de relieve la insana relación que hay entre el poder y la risa, ¿no?, que creo que es interesante para analizarla, ¿no?, desde un planteamiento filosófico, ¿no?, porque claro, ellos que tanto se ríen ellos, me refiero a los poderosos, ¿no?, los poderes fácticos que tanto les gusta reírse continuamente de los que no somos poderosos, ¿verdad?, de nosotros. Sin embargo, no les gusta o no les hace gracia que nos riamos de ellos, ¿no? De hecho, el humor, ¿no?, la sátira siempre ha sido perseguida, ¿no? No parece casualidad, tampoco me quiero aventurar, pero no parece casualidad que precisamente entre el conjunto del corpus aristotélico precisamente no nos haya llegado el libro segundo de su poética, que está dedicado precisamente a la comedia, mientras sí que ha llegado el primer libro, que está dedicado a la tragedia, ¿no? Desde los juglares censurados hasta las revistas satíricas contemporáneas, el humor del pueblo ha sido vetado, ha sido vilipendiado, perseguido, prohibido e incluso aniquilado, ¿no? Y en el caso Crae, el caso Cuervo Ingenuo, me parece un ejemplo precisamente de cómo la risa, el humor, ¿no?, a través de la canción, en este caso, pues es algo que efectivamente no les hace absolutamente gracia a los poderes fácticos, ¿no? De hecho, hasta el punto que un corto que se presentó en el Festival de Cádiz en 1977, ¿no?, que tituló Crae como ¿Cómo cocinar un Cristo?, ¿verdad?, donde aparece, es una ironía, obviamente, y bueno, pues acabó siendo, ¿no?, en el año 2012, es decir, 35 años después, acabaron llevándolos a juicio a partir de una querella criminal, ¿no?, por escarnio de las creencias religiosas, ¿no? Entonces, quiero decir, como un corto, digamos, 35 años después, ¿no? Entonces, el caso Crae me parece paradigmático en este sentido de la relación entre el poder y la risa. El segundo caso, más o menos de la misma época, pero quizás se alargó un poco más hasta las últimas décadas del siglo XX, lo llamaría la caza de brujas vascas. En una entrevista, Fermín Muguruza, que conocerán de grupos como Cortatu o Negu Gorriak, ¿no?, declaraba lo siguiente, ¿no?, decía: lo creativo y lo político es muy difícil de separar, ¿no?, en el sentido de que esta persecución censora que había contra esto que se llamó el rock radical vasco, ¿no?, aunque es cuestionable, ¿no?, esta denominación, porque ahí se mete a un montón de grupos muy, muy variados, pero que coinciden o en parte apuntan a un mismo motivo, ¿no? El motivo en este caso ya no es hacer reír, ya no es el humor y la ironía fina como la de Crae, sino que en este caso el motivo es la crítica social que posee el contenido del mensaje, ¿no? Aquí estamos ya hablando de letras contra la represión del Estado o contra las agresiones policiales, contra determinados partidos políticos y sus representantes, y a favor de la autodeterminación y la independencia de Euskal Herria, ¿no? Pues aquí aparecen bandas pues como Cortatu, ya lo he dicho, Sociedad Alcohólica, Cicatriz, Sutagar, Negu Gorriak, es decir, todo
bandas que pertenecen a ese espectro, digamos, cercano de la izquierda abertzale, y que precisamente como se convierten en altavoz político, de ahí la conexión también, ¿no?, entre la música y la sociedad, y entre digamos, la utilización de los medios de la industria cultural, en este caso de la industria musical, para propagar ciertas ideas. Claro, en el momento que todas estas canciones tienen un efecto agregador entre el movimiento juvenil, no solo en el País Vasco, sino también en el resto del Estado, pues empiezan a cancelarse conciertos, no les dejan venir a ciudades como Madrid o Barcelona, o bueno, en Barcelona no ocurre prácticamente más que algún caso, ¿no?, pero en Zaragoza también se les prohíbe, es decir, se empiezan a caerse de carteles que ya estaban, digamos, anunciados, es decir... Sí, no, voy acabando. Y entonces, bueno, en fin, yo creo que es un caso también paradigmático, al menos por la cercanía que nos presenta. El último caso, y voy a pasar muy rápidamente porque parece que me estoy alargando, tiene que ver con algo que aparece en estos días también en los telediarios, que es lo que podríamos llamar el rap de la censura, ¿no? Efectivamente, el ejercicio de la censura no es una cosa del siglo pasado, y desde la aprobación de la denominada Ley Mordaza, que de alguna manera es una continuación, ¿no?, la Ley de Seguridad Ciudadana del 92, pero con unas intenciones, digamos, más manifiestamente conservadoras, ¿no?, y que por otro lado parece que revela el estado de fragilidad de un régimen político que no está a la altura de las exigencias democráticas, ¿no?, que demanda al menos una parte de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, estos tres casos lo que nos presentan es que más que hablar de un límite de lo musicable, cabría hablar casi de un límite político de lo musicable, ¿no?, porque en los tres casos estamos hablando de lo que preocupa o lo que se censura es lo que se dice, no exactamente lo que se toca. No es la música entendida como producción a través de instrumentos, sino es el mensaje que se está diciendo, ¿no? Pero claro, si atendemos a que efectivamente la voz, ¿no?, aquí tenemos una cantante, la voz también, ¿no?, se podría entender como un instrumento musical, ¿no?, eso nos podría generar bastantes dudas. Vuelvo a Sostakovich y acabo. El caso revelador de Lady Macbeth, de Sostakovich, es un ejemplo interesante, porque ahí lo que se está censurando no es el texto, sino lo que se está censurando es la música, ¿no? De hecho, si leemos la demoledora crítica que aparece en Pravda a la ópera de Sostakovich, ¿no?, se le acusa, desde una retórica antiformalista, se le acusa de componer directamente música inapropiada, ¿no? Esta idea de componer música inapropiada, ¿no?, que de alguna manera esto sí que establece el límite de lo musicable, ¿no? De hecho, en una obra, y ya termino, ¿no?, que se llama Clásicos para las masas, moldeando la identidad musical soviética bajo los regímenes de Lenin y Stalin, que ha salido recientemente este año, se lee perfectamente en el capítulo dedicado a las purgas en la Filarmónica de Moscú, ¿no? Dice, y cito literalmente: los elogios a los compositores clásicos en la prensa soviética alimentaban directamente el castigo público a Sostakovich y otros compositores, ¿no? Esto es algo que ya sabíamos, ¿no?, pero este libro resulta bastante interesante, ¿no? Entonces, en este momento, el compositor, el músico, ya sabe que tiene que prepararse el traje, ¿verdad?, para irse a dormir, ¿no? Y ya acabo con una cita de Platón, en la que efectivamente también ha hecho referencia el compañero, ¿no?, del libro cuarto, 424c de la República, en el que Platón advierte: se ha de tener, en efecto, cuidado con el cambio e introducción de una nueva especie de canto, en el convencimiento de que con ello todo se pone en peligro, porque no se pueden remover los modos musicales sin remover a un tiempo las más grandes leyes. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y si quieres, tranquilo. Juan Carlos, ¿algún comentario más? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? ¿Comentario sobre las otras ponencias? Vamos a ver,
pues para abrir el fuego, ¿no? Yo lo que, bueno, pues más que nada atendiendo a las intervenciones de mis dos compañeros, yo lo que veo sobre todo es que la música, claro, cuando se habla de libertad de expresión, pues esto contrasta, ¿no?, con el elemento propagandista que respecto a la ideología hegemónica tiene la música, ¿no? Es decir, podemos hablar también de la existencia de una música que está controlada, ¿no?, para evidenciar determinados mensajes que están ahí, ¿no? En el caso de la copla, ¿no?, es evidente que, bueno, pues esa música no solo intenta sobre todo reforzar y hacer más atractivas unas letras que lo que plantean es sobre todo, bueno, pues la necesidad de que la mujer mantenga su estado de sumisión, ¿no?, respecto al hombre, ¿no? Y cuando Silvia hablaba, pues yo me acordaba también de que, bueno, pues esto, aunque, bueno, pues la copla está ahí, ¿no?, y entonces y es además un género que se dirige a toda la población española, está conviviendo al mismo tiempo con el cuplé, ¿no? El cuplé, sin embargo, digamos que tiene una característica como género musical, ¿no?, que es precisamente el de, en determinadas ocasiones, manifestarse como un tipo de música alejado de esa visión de la mujer sometida, ¿no? Pero claro, evidentemente eso tiene unas implicaciones distintas, ¿no? Mientras que la cantante de cuplé, bueno, pues es una señora muy decente, ¿no?, que canta sus amores, ¿no?, muy desgarrados, pero siempre en su sitio. En cambio, la cupletista, bueno, pues es una descarada, ¿no? Es una, responde a un tipo de mujer, pues demasiado libre, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, nosotros podemos hablar de la música en ambos sentidos, ¿no? En el sentido puramente propagandístico, ¿no?, tal como ya, bueno, pues había planteado Platón, o en un sentido, bueno, pues contestatario a determinadas normas, determinadas leyes, determinadas cuestiones que resultan incómodas para el poder. Y en ese caso, bueno, pues evidentemente todo depende también un poco de las circunstancias, ¿no? Bueno, pues el caso de Cuervo Ingenuo de Javier Crae, bueno, pues no dejó de ser un pequeño escándalo, ¿no?, para el momento, ¿no?, porque al fin y al cabo, bueno, pues se suponía que la victoria de 1982 del PSOE, bueno, pues iba a ser un cambio de ciclo importante, ¿no? Y luego, bueno, pues se vio que el PSOE pues no aceptaba determinadas críticas, ¿no?, respecto, bueno, pues a una cuestión que había sido tan importante para su proyecto político como era el de la OTAN, ¿no? Pero en cambio, bueno, pues el caso de Sostakovich es un caso sangrante, ¿no? No solamente el de Sostakovich, sino el de todos los compositores y músicos perseguidos en la Unión Soviética. Porque, claro, aquí ya lo que se plantea es que el poder en la Unión Soviética no solamente prohíbe la disidencia, sino que exige que la música esté vinculada a una determinada estética, ¿no?, sobre todo a una propaganda. La música tiene que seguir las directrices del realismo socialista, ¿no?, y por lo tanto cualquier cosa que sea parte de eso es formalismo burgués, ¿no?, y tiene que ser reprimido, bueno, pues de las peores maneras posibles. En el caso de Prokofiev o de Sostakovich, bueno, pues fue sencillamente callarlos, ¿no?, impedirles prácticamente que pudieran seguir componiendo, ¿no? Otros casos pues fueron más graves. Entonces, bueno, pues yo lo que quería añadir a mi intervención pues era un poco esto. No sé si, bueno, pues a lo mejor puede dar más de sí. Gracias. Silvia, si quieres. Sí, yo querría añadir a todo lo de antes, al hilo de la personalidad, está el rol que nos han enseñado durante tantos años a través de la música. Me gustaría que reflexionásemos sobre la voz, o sea, de forma auditiva, sobre los sonidos, porque es algo a lo que
cuando yo me enfrento a tener que componer o que escribir una letra, pues siempre tengo problemas, ¿no? Porque se asocia la dulzura, la fragilidad de la mujer a su forma de cantar. Y es habitual que las mujeres tengan que cantar en tesituras muy altas, agudos extremos. Cuanto más agudo y más profundo, más perfecto es tu canto, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Pastora Soler, bueno, a mí me parece una grandísima intérprete, pero es cierto que se valora muchísimo, no, simplemente la pongo como ejemplo, se valora muchísimo esa potencia en los agudos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos siempre que tener esa dulzura, eso, como si fuéramos un pajarito cantando? ¿Qué pasa con voces como Linda Perry, de los Four Non Blondes, como Bonnie Tyler? ¿Qué pasa con las Butcher Babies, con Sandra Nasic? Tienen unas voces que berrean, que son rasgadas, pero esto siempre se asocia a características masculinas. Entonces hay muchas mujeres que cuando en el conservatorio te ponen las obras que tienes que hacer como mujer para cumplir todo el temario de ese año, muchas sienten una frustración tremenda, porque no todas tenemos esas tesituras, no todas tenemos por qué cantar así. Cada garganta tiene una forma, e incluso seas mujer o hombre, es verdad que las mujeres tenemos la voz más aguda, obviamente, pero no tiene por qué. Esas formas de cantar están asociadas siempre a los hombres. Pero no solo ya por el tono o el color, sino también me gustaría hablar de los fonemas, de la pronunciación, el tipo de vocabulario, porque no sé si habréis escuchado alguna vez dos conceptos, que es el roughness y el toughness, que son dos vocablos que hacen referencia pues, a la rugosidad, esa de la que hablaba, a la fuerza, a lo áspero. Y también se asocian siempre a esa masculinidad. Una voz femenina que tenga ese roughness se ve extraño, se ve como algo exótico. Que una mujer haga guturales. Oh, Dios mío, una mujer está haciendo guturales. Bueno, pues claro, los puede hacer igual que una garganta masculina. Pero las sílabas con las que hablas es que también están acotadas. En Estados Unidos, muchos de los grandes gurús de las letras te prohíben que utilices los fonemas K, la J, esas P sonoras, las Rs, si vas a hacer una letra para una mujer, porque está feo, porque es demasiado tosco, es demasiado vulgar. Pero también el vocabulario está limitado. Los apócopes, por ejemplo, esto es una cosa que a mí me interesa muchísimo, porque los vulgarismos estos de me voy para la playa, o estos apócopes, ¿no? Es una cosa que siempre se ha prohibido, se ha desaconsejado desde los gurús estos que os digo de las letras para las mujeres. Sin embargo, hoy en día estas letras de las que tanto criticamos, de los traperos o de Rosalía están popularizando que las mujeres también puedan utilizar vocabulario completamente vulgar de la calle, y eso creo que deberíamos valorarlo. Que quizá el diablo no es tan malo como lo pintan. Y por último, sí, me da tiempo, os querría recomendar una web que yo no tengo nada que ver, simplemente como usuaria es verdad que acudo muchas veces, que es mujeresymusica.com, M-I-M.com, creo que es, mujeresymusica.com, lo podéis buscar, porque ahí tenéis un listado con un montón de mujeres instrumentistas, cantantes, compositoras internacionales. La lista es enorme, de verdad, echadle un ojo, y la verdad es que es muy inspirador el ver que existe tanta gente que se dedica a esto del sexo femenino. Y ya está. Gracias. Si tienes, Sergio, algún comentario más. Sí, yo brevemente, porque me gustaría también escuchar
al público, que seguro que tiene muchas cosas que comentar. Sí, por sugerencias, ¿no?, que se me han ido ocurriendo al escuchar las ponencias anteriores. Bueno, respecto a la de Juan Carlos, me ha gustado mucho, ¿no?, los numerosos ejemplos significativos, además, que ha puesto, y creo que hay que valorarlos de cara a abordar que efectivamente los fenómenos de censura pues son muy extensos. No tengo tan claro hasta qué punto la diferencia entre el uso propagandístico y el uso contestatario, ¿no? O sea, en un plano, digamos, discursivo lo puedo entender en función de quién esté en el gobierno, ¿no? Lo contestatario se puede volver propagandístico y viceversa, ¿no? Entonces claro, ahí de cara a pensar los límites de dónde establecemos, ¿no?, lo que se puede decir y lo que no se puede decir, o no establecemos límites, ¿no?, que creo o considero, ¿no?, que sería una postura más próxima a la que me encuentro, ¿no? No establecer límites, porque si se establecen, los van a establecer contra nosotros siempre, no van a jugar a nuestro favor, pero me ha llamado la atención eso, ¿no? Y respecto a la intervención de Silvia Ladrero, que efectivamente coincido en que no hay una representación equitativa, pero no solo en la música, yo creo que es algo consustancial a la propia industria cultural, ¿no? Y me gustaría preguntar a ver si no sé si manejas algunas estadísticas sobre el número de mujeres que hay, por ejemplo, en productoras o en estudios de grabación, en definitiva en puestos de responsabilidad dentro de la propia arquitectónica de la industria, ¿no? No tanto en las músicas, ¿no?, o las artistas, porque ahí parece que efectivamente los datos los has puesto encima de la mesa, pero creo que todavía menos equitativo es en cuanto empezamos a ver, digamos, los que manejan realmente el mercado, ¿no?, musical. Que en ese caso probablemente no encontremos, o a mí al menos no se me he hecho un repaso rápido y no se me ha ocurrido ninguna mujer que lleve una productora, por ejemplo, ¿no?, o que lleve o que tenga un estudio de grabación, ¿no? Bueno, ya está, yo por mi parte no quiero extenderme más. Pues ¿alguna pregunta, comentario del público? Si quieres contestar. Bueno, sí. Yo sobre el tema de la libertad de expresión, sí, y la música y la censura, sí que me suscitaba el tema la siguiente reflexión, ¿no?, que la libertad de expresión hay que tener en cuenta que es algo que se ha ganado desde abajo, ¿no?, que nunca ha sido, pues, con todos los ejemplos que han salido, ¿no?, que has comentado tú, Juan Carlos, nunca ha salido una libertad de expresión especial desde el poder, sino que se ha ganado de abajo arriba. Entonces, igual que la censura, la libertad de expresión es algo que se juega, digamos, en vertical, concretamente una reivindicación y una lucha y unos derechos que se han ganado desde abajo en combate con las élites o los poderes de cada momento, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista, porque hoy en día está todo tan mezclado y tan confuso y tan tergiversado que se lleva el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, a lo horizontal, ¿no? Entonces yo me siento ofendido con lo que dice este señor porque no me gusta lo de aquello, mis creencias no sé qué, y yo creo que la libertad de expresión nunca se puede organizar de ningún tipo, ni cultural, ni social, ni legislativamente, teniendo en cuenta esas cosas. Si alguien te ofende, pues yo creo que le pones una querella o te ponen una querella a ti, o no sé qué tipo de figuras legales, pero desde luego no tiene nada que ver con la libertad de expresión. De igual modo que en ningún caso puede ser libertad de expresión pues la dirección contraria, ¿no?, de arriba a abajo, ¿no? O que aquellos que están con los que están arriba pues se permitan insultar en letras, en canciones o en discursos pues a los pobres, a las mujeres, a las minorías o a la gente que ha quedado demostrado que de alguna manera han estado marginados o que están en una situación de desventaja en la sociedad, cada cosa en su nivel, pero vamos, que no se puede tratar de la misma manera unas direcciones del movimiento de la libertad de expresión que
que otras, ¿no? Entonces, ese límite, ¿no?, de lo musicable que decías tú, pues yo creo que tendría que ver con eso, ¿no? Cuando estamos hablando de creatividad, cuando estamos hablando de eso, de creación y de cultura y de expresión, y muchas veces expresión contestataria, pues no tienes por qué tener esos límites. Otra cosa es, de arriba abajo, pues ese movimiento de la censura, ¿no?, que busca siempre encontrar justificación, aunque sea apelando a algo tan incompatible como la libertad, defender la libertad de expresión o los derechos a tener esa libertad de expresión protegida. Sí, bueno, en este sentido es verdad que la historia de la música nos muestra muchísimos ejemplos de cómo esa libertad de expresión se ha alcanzado de abajo arriba, ¿no? Géneros como el tango, el jazz, el rock, ¿no?, que en el primer momento fueron muy contestados por los poderes fácticos, ¿no?, sobre todo por la Iglesia, que bueno, pues se han ido haciendo su hueco, pues a pesar de todas esas reacciones en contra, ¿no?, y que al final, bueno, pues han tenido que aguantarse, ¿no?, e incluso, bueno, pues han llegado a ser consideradas obras, géneros clásicos, ¿no?, géneros ya consolidados dentro del ámbito cultural, ¿no? Porque hoy día, ya 100 años después, ese tango, ¿no?, que resultaba tan escandaloso, ¿no?, para las mentes bien pensantes, hoy día ya es un signo cultural, ¿no?, incluso un signo de identidad cultural en Argentina, ¿no? Lo mismo para el jazz o para el rock, ¿no? Eso que hacía que la gente se llevase las manos a la cabeza de decir, bueno, pero ¿esto qué es? No, esta es una indecencia, esto es algo que debe ser prohibido, ¿no? Bueno, pues hoy día ya es algo totalmente respetable, ¿no?, incluso dentro del canon de la música culta, como es el caso del jazz. El fenómeno contrario nunca ha ocurrido, ¿no? La música impuesta desde las instancias superiores, ¿no?, pues no ha sido algo que haya suscitado, ¿no?, esa necesidad de prohibición. En todo caso, bueno, pues muchas veces lo que ha ocurrido es que ese tipo de músicas se han ido olvidando sencillamente porque no interesaban. Sí, a mí esto que puedo contar es que a mí me recuerda precisamente la relación entre censura, libertad de expresión, censura y tal, con los movimientos, por ejemplo, de nuestra juventud. Me acuerdo yo perfectamente cómo se veían mal, cómo se trataban de desplazar o de intentar prohibir. Tenían mala prensa, pues todas aquellas manifestaciones que estaban empezando entonces a constituir una música que después ha sido ampliamente aceptada y famosa, ¿no? Pues el rock, pop, con los primeros grupos de los Beatles, los Rolling, Pink Floyd, etcétera. Nuestro premio Nobel reciente, ¿no?, de Bob Dylan, etcétera, y otras celebridades que después han sido por lo menos han sido respetadas, ¿no?, por amplio. Sí, no, pero claro, es que formamos parte de una época en la que incluso la música, o particularmente manifestaciones como la música, pues para muchas gentes pues ponían en peligro los pilares bien pensantes de la sociedad. Estábamos muy cerca también del mayo del 68, entonces, pues, claro, fíjate, era precisamente el surgimiento de estos grupos, ¿no? Claro. Estaba muy cerca y todo se veía pues como un movimiento cultural, social, político que podía, por ejemplo, en España poner en peligro el franquismo y en Europa, pues criticar las bases del capitalismo. Claro, la cuestión es eso es normal, ¿no?, que pase, ¿no? Lo que ocurre que después lo que directamente no se ha ido enfrentando o que ha sido aceptado también propiamente y tal, pues después eso pues ha tenido, sobrevive perfectamente, o también por las cuestiones económicas también pues han sido aceptadas, pero permanece siempre ese espíritu crítico del comienzo de unos cambios en las que la música como una expresión cultural más pues se veía peligrosa, y sobre todo en aquellos tiempos. Nosotros, desde luego, estamos en plena dictadura, pero también en lo que se ponía de cambio, de revulsivo en las modas culturales en Europa entonces, en Europa y en otros sitios. Claro, la cuestión es que la música hace
que determinados mensajes sean muy atractivos, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, claro, eso pues se veía como un auténtico peligro que debía ser conjurado de alguna manera. Voy a hilar con esto, iba a leer un chat, pero voy a hilar con este tema porque lo que pasó con esa con esa revolución cultural de los años 60, ¿no? Digamos, es que no se perseguía a los grupos que hacían, o no digo persecución, no digo persecución legal, sino en sí social, no se perseguía en sí a los grupos que estaban haciendo esa música porque a la industria le estaba interesando que esos grupos estuvieran así. Se estaba persiguiendo a los jóvenes que seguían a esos grupos. De alguna manera. Se les despreciaba. Era algo así. Y es curioso eso también, pienso yo. Y voy a leer un chat que nos ha enviado Pilar, que yo pienso que nos presenta una pregunta pues muy filosófica. A ver si podemos darle respuesta. Sí, me imagino. Sí. La música de Cage abrió una puerta a los límites de la percepción y apareció el arte conceptual. El arte conceptual supone el abandono de la estética en la música. Lo atonal es reconocido como un valor a veces unido a la denuncia o a la reivindicación. Cage fue un clarividente al unir el binomio silencio y sonido. ¿Se han divorciado la estética y la ética? Hay nada menos. Pues no sabría. No sé si lo vamos a solucionar aquí. Es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, pero entiendo que no va dirigida a mí, que va dirigida al conjunto de la sala. No sé hasta qué punto se desliga, ¿no?, la ética y la estética a partir concretamente de ahí o siempre, ¿no?, han estado, quiero decir, no sé. Claro, yo entiendo que aquí el problema no es tanto un desligar, ¿no?, entendiendo que son disciplinas que se pueden desligar completamente, ¿no?, que eso ya sería bastante presuponer, sino que más bien se trata de conjugar, ¿no? O sea, precisamente lo que se está abordando cuando se habla del problema de la censura es que hay un estrecho hay muy poca diferencia entre lo social, ¿no? O sea, que en este caso lo musical forma parte de lo social, ¿no? Entonces es difícil separar lo social y lo musical, ¿no? Hasta qué punto se puede, del mismo modo que estábamos comentando que es difícil separar lo político de lo artístico, ¿no? Hasta qué punto puede existir arte que no sea político, pues no lo sé. Que pretenda no serlo, a lo mejor en la intención del autor puede ser, pero claro, desligar esas esferas, la esfera de lo social, la esfera de lo estético y por supuesto desligarlo de la esfera ética, pues no sé, me parece que no, vamos, no, yo no me atrevería a afirmar tal cosa, vaya, yo creo que más bien están en contacto estrecho. No sé si alguien quiere aportar algo. Yo, a pesar de todo lo que he dicho en mi intervención, creo que no siempre la ética debe estar presente en la música. Al final es un arte. ¿Qué es arte y qué no? Pues yo creo que la intencionalidad de la persona que lo está haciendo, pues es válido igualmente que a lo mejor quieras provocar, ¿no? Y no todo tiene que ser ético, igual lo que quieres precisamente es provocar una reacción en la otra persona, en la cabeza de esa persona, igual ya no solo con el contenido escrito, con las letras, sino con esos sonidos extraños, ¿no? La forma de la melodía de las músicas, del silencio, como decía Pilar.
Bueno, pues es que ¿por qué tiene que ir unida a la ética? Investiguemos y lancémonos a la aventura, por supuesto, como lo llevan haciendo muchísimas personas durante el siglo XX, con partituras completamente locas, de sonidos absurdos, aberrantes, silencios. No tiene todo por qué ser tan serio. Desliguémonos de la ética si es necesario. Esa es mi aportación a Pilar. La cosa no es necesaria, si es posible. Sí, claro. Siguiendo un poco lo que decía Pilar, en uno de sus artículos, creo, que hablando de arte, citaba a un pintor, no un escultor, o algo así, que llegó a proponer una obra con un cadáver dentro, o sea, sí. El cadáver de un niño, creo que era, no sé, además, ¿no? Entonces dice, ¿hasta qué punto eso es arte y hasta qué punto éticamente puede consentirse? Estéticamente será lo que sea, ¿no? No sé, o sea, tal como estaba planteado, algo así estaba planteado, Con el caso de la música, lo que tenemos sobre todo también es que tener en cuenta hasta qué punto la música no deja de ser un arte convencional, sobre todo en el ámbito de lo académico. No solamente en el ámbito académico, sino en lo que me refiero sobre todo es al ámbito tonal, ¿no? La música tonal. Claro, en el momento en que esa música tonal, que digamos, bueno, pues por diversos medios, ¿no?, nos puede a nosotros inspirar unas determinadas emociones, que luego, bueno, pues eso lo enlazamos con unas letras, ¿no?, que nos dan un mensaje determinado. Bueno, pues entonces, digamos, todo lo que se salga de ese tonalismo, ¿no?, es decir, pues toda la música dodecafónica, atonal, música concreta, música de vanguardia, en definitiva, bueno, pues entonces, claro, ya no tiene esas connotaciones, desaparecen, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues podemos decir, aquí esto tiene realmente podemos darle un sentido ético, podemos darle un sentido político a esto que estamos escuchando, desde el momento en que no podemos asociarlo, no podemos hacer la asociación entre música y palabra, que en cambio sí es posible en la música tonal. Bueno, pues entonces, claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Supongo que, bueno, pues si entendemos la música no tonal desde un punto de vista contestatario, ¿no?, en cierto sentido, un punto de vista de provocación contra el sistema de la música tonal, bueno, pues evidentemente sí que se le puede dar un sentido político e incluso un sentido ético, ¿no? Pero si entendemos las músicas no tonales, es decir, pues todas esas músicas que he comentado antes desde un punto de vista estrictamente formal, bueno, pues entonces ahí, claro, el posible sentido de la música y sus posibles implicaciones éticas o políticas desaparecen por completo. Lo que tenemos sencillamente es unos sonidos estructurados de una manera determinada, ¿no?, y ya está. Y podemos hablar de ética en los experimentos de música efectuadas con algoritmos. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Quizá llevado un poco al límite, ¿no? Se puede hablar de ética o de política en ese tipo de música. Hombre, sí, la intención de la persona que ha hecho el tema, ¿no? La persona que compone esto, o le dice a la máquina, tienes que hacer esto, esos algoritmos igual puede ser una crítica a la sociedad robotizada, yo qué sé, pero es que todo depende de la intención. Depende de la intención que le ponga el autor, pero no tanto de lo que es la música en sí misma. Claro. Es decir, estamos ya hablando de una hermenéutica atenta al contexto de la comunicación.
Sí. Yo es que sobre este punto no me inclino por ninguna posición, pero es que para mí el problema está en lo que se entienda por ética o por moral. Y aquí no sé si estamos dando, por supuesto, una concepción compartida o que cada cual tenga mejor concepciones o ideas diferentes. Entonces, si la ética, por ejemplo, es puramente pura creación social, pues a lo mejor incluso sobre todo lo que es ética, porque tenemos código civil, código no sé cuántas, el derecho constitucional, en fin, tenemos un montón de cosas, y decir, ¿para qué más normas y para qué más, me entendéis? Es decir, que yo creo que un poco en función de lo que se entienda por moral. Si es eso, si es más cosas, o si hay algo más de más relevancia humana, por ejemplo, de todo eso. Por eso yo no sé definirme en ese sentido, porque no habría que ver si es compartida, si tenemos aquí una opinión compartida sobre lo que sea la ética, sobre lo que sea la moral. Claro. Pero esto por un lado. Y por otra parte, estaba yo pensando que en lo que funciona la censura de la libertad de expresión musical, pero también en cualquier otro tipo de expresión, yo creo que yo pienso en dos formas muy distintas de censura. Digamos que una censura larvada, casi que no concienciada, digamos, son normas habituales, formas de entender las cosas, de comportamientos, de actuaciones o de no actuaciones, cosas permitidas de una manera o de otra, que no vienen dictadas por una norma legal o por una tal, sino que son herencias de costumbres tradicionales que llegan a ser incluso o formar una especie de inconsciente colectivo, y esto yo creo que es muy peligroso superarlo, precisamente por eso mismo, ¿no? Porque cuando hay una censura explícita, legal, normada, etcétera, pues puede suscitar una rebelión fuerte y entonces, bueno, es más fácil de alguna manera ser conscientes de eso y originar un ímpetu, digamos, de deshacerse de esa norma, de esa legalidad o de esa, por creerlo, en fin, lo que sea, ¿no? A lo que voy es a estos dos tipos de censura. Una censura que es más poco racionalizada, digamos, poco conscientes de ella. Por ejemplo, hablabas de Clara Schumann, hablabas también de Alma Mahler, por ejemplo, o también ocurre lo mismo en las demás, todas expresiones culturales. Científicos, en la filosofía, por ejemplo, tampoco se conoce una historia de filosofía, filósofas, que es como se conocen los que hemos estudiado en todos los textos de historia. Entonces, un tipo de censura es el tipo, y otro tipo de censura es el que va directamente por orden y mando a prohibir tal cosa o tal cosa o tal otra, que eso sí que puede suscitar una rebelión, incluso compartida, social, etcétera. Bueno, en la transición de la dictadura a la democracia está muy claro todo en la canción de cantautores, en Aragón mismo, en fin. No sé si compartís esta visión. Sí, está claro, está claro. Entender dos formas muy diferentes de la censura. De hecho, no sé, yo no sabría catalogar cuál de las dos censuras es más peligrosa, porque esa censura ciega de la que no somos conscientes precisamente es la que nos lleva a establecer esos cánones, esos roles, ¿no? Y lo tenemos todos tan interiorizado que es que al final nosotras mismas, lo hablo siempre femenino porque es lo que me ocupa hoy, nosotras mismas muchas veces nos encontramos haciendo cosas que dices, pero ¿cómo estoy haciendo esto? ¿No? Pues lo que decía antes, de buscar sílabas para mis letras que sean más suaves o que queden mejor. ¿Pero por qué tengo que hacer yo eso? Y muchas veces me encuentro yo misma haciéndolo, porque lo tengo interiorizado, porque esto lo tenemos en la sociedad y es así. Sí, porque vamos, desde siempre se ha reprimido todo lo que sea salirse de la norma, ¿no? Incluso, bueno, pues
de hecho, mujeres compositoras, bueno, pues han existido siempre, ¿no? Hildegard von Bingen, por ejemplo, una compositora medieval magnífica, ¿no? Y estaba pensando ahora en la hermana de Mendelssohn, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero Fanny Mendelssohn, eso es. Pues Fanny Mendelssohn es una compositora que hoy día se está ya empezando a rescatar, ¿no? Como una compositora muy interesante y que, sin embargo, bueno, pues ha sido silenciada por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Pero no solo silenciadas, perdona, sino que además las autoras que acabas de decir, las compositoras, muchas de ellas se han atribuido obras suyas a parientes suyos. Exacto. Han sido, de hecho, más que silenciadas, ninguneadas, sí, ¿no? Pero claro, esto ocurre en todos los aspectos también del hecho musical, ¿no? Por ejemplo, cuando Wagner empieza a hacer sus experimentos fuera de lo que es la norma de la tonalidad habitual, bueno, pues eso también implica llevarse las manos a la cabeza por parte de muchas, sobre todo las autoridades musicales, ¿no? Brahms, el musicólogo Hanslick, que citaba en mi ponencia, ¿no? Que dicen, bueno, ¿esto qué es, no? ¿A dónde va haciendo este tipo de música, utilizando séptimas y novenas y este tipo de armonías, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente sí que hay toda una serie de cuestiones que están tan interiorizadas dentro de la mentalidad común, que implican una autocensura muy rígida, ¿no? Muy rígida y en muchas ocasiones. Yo si puedo aportar un comentario a este asunto desde la perspectiva un poco más feminista que has planteado tú en tu ponencia, ¿no? Yo creo que en el caso de la música clásica, digamos, ¿no? La música culta, no sé cómo llamarla, es curioso porque hay muchísimas compositoras. O sea, hay muchos campos en los que lamentamos que no estén más presentes los nombres de mujeres, pero muchas veces porque las mujeres no han podido aportar propiamente demasiado, porque han sido sistemáticamente excluidas. Pero en el caso de la música culta, por lo menos en el siglo XX, hay muchísimas compositoras de muchísima calidad, que sin embargo pues no se las escucha mucho, ni luego de repente uno descubre por ahí alguna y dice, bueno, ¿quién lo ha compuesto? Y es una compositora desconocida de la que uno nunca ha oído hablar. Bueno, esto es verdad, o sea que por un lado hay una labor que hacer de visibilizar, no solamente de promover que las mujeres compongan, por ejemplo, ¿no? Sino de también visibilizar ya un corpus de composiciones compuestas por mujeres que ya existe, ¿no? Que es muy desconocido, eso por un lado. Pero en cambio no estoy tan de acuerdo en algo que has dicho, me ha parecido entender, en relación, ahora ya no con la música culta, sino con la música popular, digamos. Claro, has hablado de que, por ejemplo, en estas letras del trap y este tipo de estos géneros, ¿no? Más de ahora mismo, pues digamos que las mujeres empiezan a apropiarse y a reproducir también ese lenguaje, y en cierto modo también esos roles o esa estética o ese estilo que hasta ahora se les atribuía desde un punto de vista masculino en esas mismas composiciones. Claro, todos pensamos que esas composiciones son escandalosamente machistas y muy ofensivas muchas veces, y tú me ha parecido entender que presentabas la apropiación por parte de cantantes mujeres de esa misma estética, de ese mismo estilo, incluso de ese mismo lenguaje, lo presentabas como algo positivo. Claro, yo no sé si propiamente eso es, no será algo parecido a lo que, no sé, en el lenguaje de Freud llamaríamos identificación con el agresor. O sea, si lamentamos la vulgaridad detrás, no creo que la solución esté en que las mujeres se apropien también de esos códigos, ¿no? Me refería en concreto al vocabulario. ¿El vocabulario? Sí, esos apócopes, a las palabras, los vulgarismos, no a la temática en sí, que obviamente, por eso he hecho antes referencia a que siempre hablamos de este estilo de música como algo terrible, pero ojo, que viene de una herencia, y por eso he puesto el ejemplo de la copla y de la música española. Me refiero a eso, al vocabulario. Sí, no, yo por retomar un poco lo que comentaba Pedro Luis sobre esa doble censura, ¿no? Esa diferencia, ¿no?, entre la censura larvada y la censura explícita. Claro, yo creo que
Sí, estoy de acuerdo en que efectivamente hay una censura, digamos, de baja racionalidad o de poca racionalidad, que incluso muchas veces también tiene que ver con la propia censura, o sea, con la autocensura. Pero me preocupa, o yo al menos lo que quería presentar hoy aquí, me preocupa obviamente la censura explícita, ¿no? Es decir, cuando efectivamente lo que estamos hablando es de que hay una persecución, ¿no? En el sentido de que directamente se intenta suprimir, ¿no?, las actuaciones o incluso bueno, tenemos casos, ¿no?, en los que, bueno, ahora tenemos a un rapero que se tuvo que exiliar y a otro condenado a 2 años y 1 día de prisión. Es decir, que creo que se está, como presentaba María, creo que el caso de la censura en este país concretamente está empezando a ser escandaloso, ¿no? Y es precisamente por esa censura explícita, ¿no? Porque efectivamente al mismo tiempo que se están suprimiendo o se está intentando, ¿no?, encarcelar a ciertos autores, independientemente de que nos gusten, o a artistas, independientemente de que nos gusten más o menos, al mismo tiempo no todo se está suprimiendo. Quiero decir, yo por ejemplo estoy pensando en bandas de estas de rock neonazis, ¿no?, que están soltando unas burradas constantes, ¿no?, en sus letras, poco menos que hay que volver al holocausto, ¿qué tal? O sea, unas barbaridades. Por supuesto hay que matar a todos los rojos y tal, o sea, unas letras explícitas, ¿no? Y ahí la censura explícita no actúa, ¿no? Es decir, claro, el problema es que esta censura explícita no es neutral, no es imparcial, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí hay un peligro que es acrecentar, ¿no?, el marco ese legal, ¿no?, de que se pueda censurar algo, ¿no?, sea lo que sea. Perdón, si puedo hacer una observación, ¿no?, sobre esto. Sí. Sí, perdón, yo nada más que muy brevemente. Pero entonces, ¿en qué queda? ¿Tiene que haber o no tiene que haber censura? Claro. ¿Sabes lo que es? Sí. No falta que diga nada más. Es decir, sí, yo pienso que no debe haber censura. Yo particularmente pienso que tampoco. Resulta que también hay unas bandas de neonazis que cantan canciones que a mí no me gustan. Esa es la cuestión. Claro, sí, esa es la cuestión. Pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo ahí también. Damos por finalizada la sesión. Sí, no había más. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, ¿no? Ahí hemos puesto unos pocos libros y una revista nuestra, por si a alguien le interesa algo de lo que hacemos, pues me saco de idea. Muy bien, ¿no? No sé si cierro aquí. Gracias. Ay, muchas gracias. A la vuestra. Muchas gracias. Podéis poner espacios a una foto sin máscara, de uno en uno, porque en la revista ponemos... De uno en uno ya lo sé. Vale. Sí, es que en la revista ponemos... publicamos después una pequeña foto tirando a carne. Vale. Sí. Empezamos por aquí. Quitarlo, sí, por ejemplo. Acerca. María. ¿Te cambia el nombre o qué? No, me lleva bien. Sí. Y alguno de vosotros sí que tengo que Gracias. Que si fuera una hermana suena por... claro, porque no. Que no, Sí, claro. Y entonces tú estabas en la... No pude... Sí.